Ok, hablemos de nombres. Hablemos de naming. Conocido naming en el mundo del marketing y el branding, que en definitiva es tu nombre de marca. Si tuviéramos que definir qué es un naming, el naming o el nombre de marca vendría a ser la historia mínima que debería contar una marca y que como efecto debería al menos gatillar un cierto tipo de emoción. Es un desafío muy grande muchas veces para algo que tiene una sola palabra. ¿Ok? Pero es la historia mínima que vos contás acerca de tu marca y que debería gatillar una emoción. Si querés, hay 3 requisitos previos que yo creo que tenés que entrar a la creación de nombre sabiendo que tenés que al menos cumplir con 3 requisitos, que son 3 características clásicas de marca. La primera es identificar, o sea, el nombre debería identificar la promesa o a la organización que está atrás. En segundo lugar, debería diferenciar, o sea, el nombre no debería confundir a una marca con otra, salvo que lo que haya sea una búsqueda de confusión, que puede ocurrir. Pero digamos que en estrategias de individualización, no de me too, no de pegarme al líder, sino de volver de ser yo, intentar ser yo como marca, un auténtico líder, debería ayudarme a diferenciarme del resto. Y la última debería atraer, debería ser lo suficientemente atractivo como para poder decir, ok, en este nombre yo me siento identificado. ¿Ok? ¿Y a quién debería atraer? No debería atraer a todo el mundo. Debería atraer al público, de vuelta, volvemos al público estratégico. El público estratégico es aquel que hace que se pueda cumplir la estrategia de negocios de la organización. Entonces, cuando vos desarrollás un nombre, no es desarrollar un nombre para todo el mundo. No tiene por qué entenderlo todo el mundo, pero sí tiene que entenderlo la gente a la que vos le vas a hablar, que eso va a ser tu público estratégico. Y es un error muy común, porque se supone o han empezado a aparecer mitos a lo largo de la historia del branding y del marketing que el nombre debería ser un wow de entrada. Y no necesariamente. O sea, muchas veces hemos dicho que el nombre Google podría haber sido un muy buen nombre o podría haber sido un muy mal nombre. Si la organización hubiera fracasado en sus intentos, hubiera sido una mala marca. Pero hoy lo tenemos como verbo. Y bueno, es una muy buena marca, pero también depende de la organización, del producto, de un montón de situaciones. Y esto es algo que siempre viene bien entender, que el nombre es un nombre cualquiera hasta que se le empiezan a agregar significados. Y los significados se agregan con el hacer de la organización. O sea, el nombre Tesla era un gran nombre. ¿Por qué? Porque refería a un inventor que tenía que ver con la energía eléctrica, que era un competidor acérrimo de Edison y que era un rebelde, etc. Y Musk encontró un gran nombre en Tesla. Voilà, ¿es un buen nombre? Es un gran nombre. ¿Por qué? Porque remite a esta idea de que, wow, ya, rápido. ¿Okay? Mercado Libre es un buen nombre, sí, Mercado Libre es un muy buen nombre. ¿Por qué? Porque te saca de todas las limitaciones de entrar a un mercado. Ahora, eso se fue construyendo con el tiempo. Ahora, Mercado Libre hoy significa un montón de cosas más allá de la libertad de mercado. Significa cero fricción, significa confiabilidad, etc. Todo un montón de cosas que se van construyendo en el tiempo. Es lo mismo que, por ejemplo, la marca Las Tres Niñas en el sector lácteo. ¿Significó algo al principio? Cero. Nadie sabía quiénes eran las niñas. Las tres niñas, ¿por qué las tres niñas? Bueno, después había una razón de ser para eso. Pero con el tiempo las tres niñas, con la calidad de la leche, etcétera, fue construyendo ¿cómo se llama? Su propio significado. Entonces a ver, ¿qué cosas creo que hay que tener en cuenta con un nombre? Y de vuelta, yo acá tengo un machete para no equivocarme, pero el nombre, como dijimos antes, debería ser significativo, debería referir a algo de la promesa de la marca. En segundo lugar, debería ser memorable. O sea, deberías poder acordarte del nombre, debería tener alguna vuelta de tuerca ese nombre para que vos te puedas acordar a pesar de haberlo escuchado una o dos veces. Eso sería el ideal. La otra, debería estar orientado al futuro. Para estar orientado al futuro, un nombre debería asociarse a motivaciones y no a funciones.
Si te asocias a funciones, quedás viejo rápidamente. Rápidamente no. ¿Rápidamente cuándo? Cuando cambia la tecnología. Si vos te asociás, como hizo Telefónica, a la tecnología de la telefonía, y en algún momento vas a tener que cambiar de marca. Hoy se llama Movistar. Entonces Movistar apela mucho más a las emociones. Telefónica apela a lo técnico. Pero eso lo sabemos hoy, antes no lo sabíamos, con lo cual no hay que ser tan crítico con los nombres viejos. El otro es, debería sonar bien y verse bien, porque los nombres tienen la particularidad de que, como están formados de letras, hay algunas letras, sobre todo las vocales, que tienden a generar nombres que muchas veces con vocales débiles, como la I, si se repite muchas veces, a veces queda un sonido muy débil. Entonces está bueno tener nombres que tengan vocales fuertes, como por ejemplo Action. Action tiene vocales fuertes, tiene una vocal débil que es la I, pero tiene dos vocales fuertes, la I y la O. Sobre todo la O al final es una vocal muy fuerte. Y la otra cosa que tiene que tener es que tiene que poder verse bien, porque finalmente el nombre se va a tener que ver, se va a tener que ver con letras, se va a tener que ver puesto en comunicaciones visuales. Cuando eso ocurre, también tiene que poder armarse una estructura visual armónica y que quede bien. Nombres que tienen letras que se repiten con mucha frecuencia, muchas veces no se ven del todo bien, confunden la lectura, por más que pueda sonar bien. Y muchas veces empieza a ocurrir todo lo contrario. Por ejemplo, si algo tiene nombre ya y la gente lo menciona de esa forma, hay que cambiarle un nombre. Y yo me acuerdo un caso de hace un tiempo largo que tiene que ver con este lugar donde estamos ahora, que tiene que ver con Nordelta. Cuando estuvo en los inicios del desarrollo de Nordelta, de todo lo que sería todo el complejo inmobiliario que iba a ser Nordelta, se estaba pensando en ponerle un nombre. Yo me acuerdo que llegamos a la reunión esa, estábamos charlando, éramos varios los que estábamos en esa reunión, en ese momento estaban Eduardo Costantini, el consultor y otros más, y la gran pregunta salía, ¿qué nombre le ponemos a esto? Y me acuerdo que nosotros dijimos, ¿pero cómo le dice la gente? Y la gente le está diciendo el Nordelta, la región del Nordelta. ¿Para qué cambiarle el nombre? O sea, no tenía ningún sentido. El desarrollo inmobiliario era tan grande que hasta casi era ventajoso que se asociase a la región. ¿Por qué? Porque si era un country más no se iba a entender. Entonces, en ese caso, recomendamos que no le cambien el nombre. Y resultó bien, resultó una buena idea, porque hoy Nordelta es entendido como todo esto. ¿Cómo haces para entender de que acá hay tantas cosas, que la extensión es tan grande si es que no se refiere a una región? Eso fue un golazo. O lo que pasó con el hotel de un amigo mío que está en la cumbre, que se llama el Castillo de Mandel. Querían cambiarle el nombre y nosotros lo recomendamos. Decían, no le cambies el nombre, si todo el mundo le va a decir el Castillo de Mandel. Imagínate cuando alguien te tiene que orientar, ¿a dónde vas? Al hotel tal, ¿dónde queda? Nadie sabe. En cambio le decís, voy al Castillo de Mandel, todo el mundo sabe. Miran a la cumbre, te dicen, allá está el Castillo de Mandel. Con lo cual esa es otra lección de los nombres. Los nombres tienen que poder orientarte, tienen que poder darte la data correcta, lo más rápido posible. Bueno, justamente hablando de Twitter, el otro día escuché el podcast, el reportaje que le hace Joe Rogan a Elon Musk en el podcast de Joe Rogan. Y le preguntó acerca del nombre de Twitter, por qué lo había cambiado. Musk dio un montón de razones de por qué lo había cambiado. Primero porque quería orientarlo hacia otro lugar, que no quería que tuviera el sesgo que estaba teniendo de ser una sola voz política en la interpretación de Musk, que yo no entiendo, yo no soy un usuario de Twitter. Pero ¿sabes qué pasó? Una cosa muy curiosa. No pudo dejar de hablar de Twitter. O sea, cada vez que hablaba de X, decía la ex Twitter, o X, lo que antes llamábamos Twitter, o Twitter. No pudo dejar nunca de hablar del nombre Twitter. Para mí, sin saber, hablando sin saber de la interna, hablando sin saber de lo que puede pasar con el futuro, es un error brutal, garrafal, innecesario. ¿Fue una buena movida? Bueno, justo el otro día escuché el podcast de Rogan con Elon Musk, escúchenlo, es interesante. Es menos interesante de lo que yo hubiera esperado, pero no pudo dejar de mencionar el nombre de Twitter cada vez que se refería a X. Entonces eso
¿Es un éxito o un fracaso? Yo creo que es un fracaso. Yo no lo hubiera hecho, no había ninguna razón para el consumidor para poder hacerlo. A lo mejor había un montón de razones para Musk, pero no para el consumidor. Y a tu otra pregunta, ¿podría X volver a ser Twitter? Yo creo que alguien con la personalidad de Musk que está detrás de la marca puede agarrar y decir, perdón, me equivoqué, vamos a seguir llamándonos Twitter. No pasaría nada, no se cae ni un centavo de dólar la acción.